Hoy nos trae una curiosidad, un resentimiento y una interrogante, o sea, una gran pregunta. ¿Por qué hay tantas cosas que se han hecho mal en el mundo y no nos hemos dado cuenta o no las hemos asumido como tales y nos han perjudicado a lo largo de cientos de años? Y no nos hemos dado cuenta para ver por qué razón determinadas cosas suceden que nos afectan nuestra vida en sociedad, nuestra vida en comunidad, nuestra vida política, social, nuestra vida económica, y todas las consecuencias de lo mal habido de nuestra manera de continuar la existencia están basadas única y exclusivamente en una de nuestras más grandes falencias que tenemos como sociedad o comunidad organizada. ¿Y saben qué es? La educación. Increíble. La educación ha sido la causa de todos nuestros males. Y claro, eso choca que eso venga de una parte de la expresión más baja de la cultura en el pueblo. O sea, que lo dijera un iluminado, un ilustrado, un catedrático, bueno, pudiera ser porque tiene determinada supuesta autoridad para decirlo. Que lo venga a decir una persona no capacitada, no ilustrada culturalmente y educacionalmente, suena como que no tiene fundamentos. O sea, no tiene cómo sostenerse esa afirmación. La culpa de toda la desgracia que sucede en este mundo es de la educación. Nosotros desde nuestro punto de vista, o sea, no lo vamos a hablar desde los claustros universitarios, porque no hemos accedido a eso, pero desde nuestro posicionamiento, desde nuestro razonamiento por haber recibido todos los empellones de esto que nosotros consideramos el problema, vamos a hacer una evaluación, a ver qué les parece y si estamos muy lejos de la realidad o si estamos realmente recontra equivocados. Vamos a verlo, vamos a investigarlo, sin compromiso, por supuesto. Che, pero meterse con la educación es una cosa que no tiene sentido. Vas a perder, es lo que van a pensar todos. Y sí, vamos a perder, no te creas que lo decimos acá para ganar, no, vamos a perder. Pero me gustaría que escuchen las razones y las verdades de un tipo que va a perder frente a los ilustrados, frente a los titulados, frente a los que realmente son el ejemplo de nuestra cultura occidental y cristiana. En fin, vamos a tomar ya números. El 90% de la población de los argentinos, el 90% es pobre. De esos pobres, la mitad es clase media baja. La mitad es clase media, hay que se la rebusca entre más o menos y más o menos. La otra mitad es clase media baja. Es decir, no es dueño de ninguna propiedad, no tiene acceso a la riqueza, en fin, no tiene acceso a nada que sea realmente medianamente y socialmente respetado. De esa mitad, la mitad de esa mitad está en la pobreza casi extrema. O sea, tenemos 15 millones de pobres navegando terriblemente en el abandono prácticamente. Esos 15 millones que estamos hablando que están bajo la línea de pobreza, ¿por qué es la causal más importante? Y es por la educación. Es la gente que ha ido quedando marginada, es el resabio de una sociedad que se debate en una lucha enconada, nada fácil. Pero esos son los que han sido arrinconados por la adversidad, con la extrema pobreza, y que no tienen posibilidades ciertas bajo ningún punto de vista
ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Esa gente está condenada a subsistir y por lo tanto vivir en esa marginación social. Por supuesto que no solamente ellos, las posibilidades que sus hijos o sus descendientes tengan de emerger de esa línea baja de pobreza, de marginación, y son escasas, porque están mucho más cerca que de la educación y de la evolución económica, social mejor, están mucho más cerca del vicio, la droga, la marginación social, el delito, en fin, todas las miserias humanas que tienen las sociedades en su resabio. Entonces, eso es un caso preocupante para la sociedad, para ese 10% privilegiado, que es el que controla y domina toda la situación y, desgraciadamente, el que nos gobierna. Eso es un análisis que es requerido imperiosamente analizarlo, porque son las consecuencias de una sociedad que no ha sabido resolver su problema y que, muy por el contrario, se ha ido acrecentando de manera paulatina, pero constantemente. Ahora bien, al sostener implícitamente que la mitad de nuestra población vive en la pobreza o por debajo de la línea de pobreza, y estamos confesando una falencia enorme que tiene que obedecer a alguna causa. No es un mal endémico producto de castigo de la providencia o de las grandes transformaciones o desgracias que afectan a la comunidad como si fuera un terremoto, un tsunami o algo. Obedece en un país, sobre todo en un país rico, obedece a la parte dirigente, a la clase dirigente, a los que conducen, a ese 10% de privilegiado que tiene títulos universitarios, que tiene posgrados en el exterior y que es la que ha gobernado el país desde el inicio de nuestra independencia. Esa gente es la responsable de todo este problema de falencia. Pero responsable es solamente una descripción, es la causal de todas las desgracias, porque esa clase dirigente, ese 10% de la sociedad únicamente, contra el 90% de los que no tienen participación ni voz y solamente voto para elegir más o menos. Ese 10% ha sido lo que ha endeudado al país en 250.000 millones de dólares de una deuda externa que no sabemos a qué obedece. Es el que tiene 400.000 millones de dólares en paraísos fiscales. Es el que ha producido los mayores desastres ecológicos en el país, los crímenes más aberrantes, y son los que dirigen actualmente y en el pasado todos los movimientos que se realizan en todos los órdenes del país. Entonces, ese 10% que no se le puede cuestionar porque son dueños de todos los resortes del poder, desde la justicia, desde el Parlamento, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo y desde el Judicial, desde la banca y desde el acceso que ellos permiten a las corporaciones mediante asociaciones internacionales que operan en el país y que extraen el 80% de la riqueza que produce el país. Ese 10% es el culpable de todo eso, y ¿saben qué? Es el 10% que controla y dirige la educación de nuestro pueblo. Pero claro, nuestro análisis no puede obviar que ese 90%, o sea, esa gran mayoría, no ha hecho ninguno de los desastres que padece el país. Lo único que ha hecho es vivir en la miseria, en la marginación, sin vivienda digna, sin acceso a la propiedad, sin vivienda media, sin cloacas, sin servicios esenciales de agua potable, sin educación, una educación retaseada, sin servicios de salud, sin ningún servicio de seguridad social.
O sea, la marginación es total, mental, psicológica y física. Entonces esa gente no ha enajenado el país, esa gente no ha endeudado el país, esa gente no ha cometido ningún delito agravante que pueda uno calcularle o endilgarle que ha sido la causal del problema. Esa gente ha sido lo único que ha soportado todos los rigores y los azotes de esa minoría que estábamos hablando antes. Entonces, esa mayoría del 90% de los argentinos que por culpa del 10% están sumidos en la miseria, en la pobreza y en la marginación, no tienen voz. Nunca nadie puede salir, porque supuestamente la voz la tiene la cultura, la voz la tienen las expresiones que se comunican públicamente con sus instrumentos, con medios de comunicación masiva que están en las manos de esa minoría. Si esa mayoría no tienen absolutamente ninguna posibilidad de superar su miserable vida por ninguno de los aspectos que tiene la sociedad establecida actualmente. ¿Qué nos indica eso? ¿Qué nos provoca? ¿O cuál es la reacción o la bronca o el sentimiento negativo que podemos tener contra esa minoría? Y que hay que cambiar la educación, no los vamos a matar a todos, hay que cambiar la educación, hay que cambiar el eje de la educación. No se puede estar enseñando cultura o educación para que siga la gente viviendo en la marginación social y en la pobreza. Tenemos que elevar esa gran mayoría, que es el 90%, a un nivel cultural superior. Eso es lo que debiésemos preocuparnos nosotros y nuestra gente que nos acompaña en cualquier proyecto político. Porque si no ocurriese esto, esto se va a prolongar indefinidamente. Porque los hijos de esa minoría van a seguir siendo los dueños de toda la riqueza y manejando todos los controles del Estado, de la justicia, de las comunicaciones, de la banca y de todos los medios que tengan a su alcance. La propiedad, para que un marginado social, o sea, uno de ese 90%, vamos a ponerle el 90%, que tenga un 20%, 25% de acceso a la propiedad. El otro 60% no tiene acceso a la vivienda propia. Entonces, esa gente que va a estar marginada de por vida, pues no le va a alcanzar para comer, no le va a alcanzar para pagar las expensas, para pagar la renta, para pagar las luces, para pagar los servicios, gas, luz, agua. Entonces esa gente está condenada con esta cultura que tenemos, porque parte de la cultura todo, con este proyecto cultural que está instalado en el país, no tenemos posibilidades de solucionar nada, ni de salir de este atolladero donde nos manejan el 10% de la población. Y tal vez hasta incluso sería menos del 10% los que realmente tienen en sus manos la decisión del poder. Porque el poder realmente verdadero es menos del 10%. Es muy posible que sea el 5% y tiene personeros dentro de ese 10% que trabajan para servicios de ellos, para sus servicios. O sea, el gran poder corporativo desconocido tiene sus personeros. O sea, uno puede llegar a senador, diputado o gobernador y todo porque ellos lo ponen. No porque él llega por su poder, él no tiene poder para llegar. Cualquiera que llegue a gobernador, por las de él no puede llegar si no tiene financiamiento de un poder determinado detrás de él que lo respalda y que va a cobrar indefectiblemente por la inversión que haga. O sea, un político cualquiera de los nuestros, que generalmente provienen de la clase media, no pueden acceder al poder si no se asocian con algún sector de esta minoría del 10%. Esa es la realidad. Pero miren la paradoja que es. Un chico de la pobreza que va miserablemente a la escuela con un gran sacrificio de sus padres, lo preparan en educación la gente de la riqueza. O sea, los ricos preparan a esos niños que van a ser sus esclavos. No lo prepara una persona del nivel cultural de esa sociedad marginada. Porque nosotros, si nos prepararan eso, estuviéramos preparados para soportar la pobreza y tendríamos capacidades para desarrollar determinadas reacciones, determinados instrumentos para sobrevivir con dignidad.
que no lo tenemos. O sea, nuestra pobreza es pobreza mental, pobreza estructural y pobreza económica. O sea, no estamos preparados, porque si nos prepararan para vivir en la pobreza, tendríamos una cantidad de recursos, porque sabríamos desarrollar determinadas tendencias que hoy no tenemos capacidad de hacerlo. Entonces nos educan desde la riqueza, o sea, los que conducen el Estado, los que manejan los hilos interesantes, importantes del poder, son los que bajan línea hacia la educación. Entonces la educación la hace la Iglesia, por un lado, los ministros de educación que son puestos por los poderes del gobierno. No te van a poner un tipo que te represente a tus intereses, van a poner que represente los intereses de ellos. Como ven, un tanto desordenadamente hemos planteado el gran problema argentino. Un problema que va a ser muy difícil de resolver porque no están dadas las condiciones y la gente que debiera tener ideas para esto y tiene necesariamente que trabajar todos los días para poder mantenerse. La gente que está encumbrada en el poder tiene todos los resortes y cada día tiene más poder. Entonces, que el pueblo vuelva a tener el equilibrio que merece va a ser muy difícil lograrlo. La lucha no debe cesar. Nosotros no debemos abandonar los objetivos ni tratar de distraernos creyendo que tampoco lo vamos a resolver en un día. Este es un problema cultural y la cultura hay que elaborarla. O sea, todas estas cosas que desordenadamente hoy se han dicho, muy poca gente la conoce en profundidad. O sea, a muy poca gente se la han dicho, porque esto debiera decírselo a la gente preparada culturalmente, que tenga capacidad de análisis superior a la mía, que le demuestre a usted y a ustedes, a todos, cuál es la realidad que estamos viviendo. Que una parte mínima de nuestra sociedad, la parte menor, tiene la conducción y los resortes de todos los poderes. Nosotros, con nuestro entusiasmo, con nuestra ingenuidad, con esa grandeza que tienen todos los pueblos, podemos hacer muy poco. Y los líderes que llegan a defendernos y que nos representan, ténganlo presente siempre. Vienen condicionados, no pueden hacer lo que ellos quisieran, y mucha gente que tiene voluntad, ganas y deseo de hacerlo, no se lo permiten. Cristina lo acaba de confesar, y no lo ha confesado en toda la dimensión que realmente la verdad del problema consiste. Ha confesado mínimamente que solamente un gobernante tiene el 20%. Es decir, esa minoría que se erige en gobernante o que son los poderes estratégicos, son los dueños del país. Y son dueños asociados con el mundo, que es de la misma estirpe, forma una minoría selecta en el mundo que nos ha llevado a estar como estamos. ¿Cuánto podrá durar esto? Solamente Dios lo sabe, porque nosotros no tenemos capacidad, porque se han intentado todas las formas, filosofías y doctrinas que se puede haber el hombre imaginado, y han sido todos palabrería. Resolver el problema no lo ha resuelto nadie, al contrario, el problema se ha incrementado. Cada día hay más pobres y cada día hay más riqueza concentrada en menos manos. Así que fíjense lo que está, cómo está la cosa, y el problema fundamental es la educación. Que llegue a nuestras manos la educación es una utopía de ensoñación, muy difícil de lograr. Pero ¿qué hacemos? ¿Ponemos escuelas para enseñar a ser pobres? Y no sé si no sería buena la opción. Ya que vamos a ser pobres por tanto tiempo, sería bueno que por lo menos seamos pobres, pero profesionalmente capacitados. Por eso a lo mejor la pobreza pudiéramos sacar algún beneficio, si estuviéramos capacitados para ser pobres. Quién sabe, en el futuro nos surge algún delirante que se le ocurra una idea mejor que esta, y lograr que por lo menos se pueda vivir en la pobreza con mayor dignidad, que creo que esta gente que tanto trabaja y se sacrifica, lo tiene merecido por la constante lucha y por tanto sacrificio que le pone todos los días de su vida.